Gloria a Dios, aleluya, gloria al Señor. Paz de Cristo a todos nuestros hermanos que en este momento están conectados para escuchar la enseñanza que en esta tarde se nos ha encomendado traer. Dios bendiga a todos y cada uno de los que en esta noche se conectan para estudiar la palabra del Señor. A todos nuestros amigos, amigas que nos escuchan a través de este medio, que el Señor les bendiga a través de esta enseñanza, es mi deseo, y que todos llevemos algo de lo que Dios tiene para nosotros a través de su palabra. Yo me siento honrado y agradecido con el Señor por esta oportunidad que se me da de traer en esta noche la palabra del Señor. Gracias doy también a nuestro pastor que se nos da la oportunidad de traer la enseñanza en esta hora. Y Dios bendiga al siervo de Dios juntamente con su esposa ahí donde ellos se encuentren. El Señor mucho les bendiga y en su debido momento los traiga con bien. En esta hora vamos a orar brevemente y dar gracias a Dios en el nombre de Jesús. Ahí donde usted se encuentra, le invito a que incline su rostro y me ayude a orar en el nombre de Jesucristo. Amantísimo Dios, Padre Celestial, en esta hora, Señor, hemos venido a este lugar, Señor, con el único fin de glorificar tu nombre, Señor, a través de tu palabra. Padre, me pongo en tus manos, Señor, para que seas tú dirigiéndome, para que seas tú guiándome, Señor. Que tu Espíritu Santo tome el control en esta hora y haga, Señor, la obra que tiene que hacer a través de la palabra que va a ser enviada, Señor. Oro a ti, dándote a ti toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Y en esta hora vamos a continuar con la serie de enseñanzas que se han estado llevando a cabo en las últimas semanas. Vamos a continuar con la siguiente enseñanza de la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Se han dado unas enseñanzas muy maravillosas que la verdad es una gran bendición poder escuchar, pero sobre todo aplicarla a nuestras vidas. Y sin darle más vueltas, vamos a empezar porque el tiempo se va rápido. En esta hora me ha tocado traer la enseñanza del capítulo 5 de la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, que también es para la iglesia de hoy. No le voy a pedir que hable sus Biblias, pero si quieren hacerlo, pues adelante, siéntanse en su casa. Y dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 5 del verso 1, y vamos a ir de poco a poco. Vamos a leer 2 versículos. Y dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y para poder entender esto, era necesario saber en qué terminó la enseñanza pasada. Sabemos que todos estuvieron atentos a la enseñanza de nuestro pastor, una muy buena enseñanza, y concluyó en el capítulo 4, en los últimos versículos, en las notas se dice la vida nueva, es decir, la vida del creyente. Y se nos enseñó por medio de nuestro pastor, por la palabra del Señor, que cómo debe un creyente dirigirse en su vida espiritual y en todo aspecto como cristiano. Ahora el apóstol Pablo continúa con ese tema. Pues hay que saber que esto al principio pues es una carta y se leía de corrido, sin capítulos, no había capítulos ni versículos, una carta en general. Ahora el apóstol retoma el tema pasado, y esto que se nos está diciendo, los primeros 2 versículos que hemos leído, es una exhortación al amor sacrificial, que es el amor de Jesucristo, y nos dice que nosotros debemos imitar a Dios y andar en amor. Pero para poder imitar a alguien es necesario conocer a tal persona, o en este caso a Dios. Porque si se nos pide imitar a alguna persona que no conocemos, nos es necesario investigar de tal persona,
quizá por medio de una biografía, que es lo que muestra la historia de la vida de alguien. Pero en este caso no se nos está pidiendo que imitemos a cualquier persona, sino a Dios. ¿Y cómo podemos imitar a Dios? Debemos conocer a Dios para poderlo imitar. Y para poderlo conocer, ¿qué es lo que debemos hacer? Muchos se preguntarán, ¿cómo conocer a Dios? Y la Biblia dice que a Dios nadie le vio jamás. Bueno, la palabra de Dios nos da la respuesta. El mismo Señor Jesucristo da la respuesta. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 5, en el verso 39, el Señor, hablando a los judíos, les dice: escudriñad las Escrituras. Les dice: porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Esto es lo que dice el Señor mismo: escudriñad las Escrituras, porque ellas hablan de mí. El Señor mismo nos está dando la clave para conocerle, para saber de Él. ¿Cómo? Estudiando las Escrituras, porque esa es la única manera en la que vamos a conocer de Dios. Y si dice la Biblia que a Dios nadie le vio jamás, la misma Biblia dice: el unigénito Hijo Él le ha dado a conocer. El apóstol Pablo mismo dice que, hablando de Cristo, que Él es la imagen del Dios invisible. También dice en otra escritura: sin contradicción, grande es el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne. Entonces, esa es la forma en la que vamos a conocer más de Dios y de su carácter, a través de la Escritura. Entonces, como el apóstol Pablo dice: sed imitadores de Dios. Ahora ya sabemos cómo es que Dios se da a conocer, y es a través del estudio de su palabra. Solamente a través de ese estudio es que vamos a poder imitar a Dios. Y habla del amor, que andemos en amor. Dice la Biblia que Dios es amor. Y para saber también qué clase de amor, la misma Biblia nos enseña el amor de Dios. El apóstol Juan habla mucho acerca de esto y nos dice que Dios es amor, y nos dice también que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. De tal manera Dios nos ha amado, que se entregó a sí mismo por amor a cada uno de nosotros, por amor a usted que está ahí escuchando en esta hora. Por amor a cada uno de nosotros es que Cristo se entregó. No fueron esos 3 clavos los que sujetaron a Cristo a esa cruz. No, fue el amor hacia usted y hacia mí lo que permitieron que Cristo se sujetara a esa cruz. Ese amor para muchos incomprensible. Ese es el amor en el cual nos dice la palabra del Señor que debemos andar. El apóstol nos exhorta a que vivamos de esa manera, en un amor sacrificial, y no solamente en lo espiritual, sino en todo aspecto de nuestra vida. La Biblia nos dice que Dios es amor, y por tanto debemos de vivir en amor, andar en amor, el amor de Dios. Y dice la palabra del Señor, dice: en esto hemos conocido el amor, en que Cristo se entregó por nosotros. Y dice: así también vosotros deben entregar su vida por los hermanos. Eso lo dice el Señor. ¿Habrá alguien que esté dispuesto a entregar su vida por un hermano? Ahí queda la pregunta. Pero el apóstol Pablo nos sigue diciendo que debemos de dar o vivir en ese amor, en ese estilo de vida, porque está a continuación hace un cambio o una comparación en los siguientes versículos que vamos a leer enseguida. Pero el Señor dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como también yo os he amado. Y sigue diciendo el Señor: de esta manera
conocerán que sois mis discípulos en que os améis unos a otros. Y si el apóstol Pablo nos está hablando de que debemos de imitar a Cristo, el mismo Señor nos dice y les dijo a sus discípulos que la manera en que el mundo los iba a conocer es imitando a Cristo, andando en amor. Él mismo lo dice en el Evangelio según San Juan capítulo 13, que lo voy a leer en el nombre de Jesús. San Juan capítulo 13, versículos 34 al 35. Y dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. En otra escritura es donde dice que Él también espera que entreguemos a nuestra vida por los hermanos. La vamos a leer enseguida, pero vamos a continuar. El tiempo se va muy rápido y no me quiero detener mucho en pedirles que abran sus Biblias porque esto nos va a llevar tiempo y hay mucho que compartir. Pero vamos a continuar y hablando del amor, porque me gustaría enfatizar más en esto, porque hay mucho que aprender acerca del amor de Dios y mucho que aprender del Maestro para poder vivir de esa manera como Él quiere que vivamos como seguidores suyos. La iglesia de Éfeso, o de algunos le ponen acento, algunos no es lo más importante, pero esta iglesia dice que se encontraba en aquel lugar, en lo que hoy es Turquía. Esta ciudad, Éfeso, es una ciudad, o fue una ciudad en esos tiempos, en los tiempos del apóstol Pablo, una ciudad muy próspera, una ciudad, se dice que era un puerto donde desembarcaban obviamente barcos, y era un lugar de comercio muy grande. Se dice que era una de las cuatro ciudades más importantes de aquel lugar en aquel tiempo. Y en ese lugar se encontraba la iglesia del Señor, una iglesia que con mucho sufrimiento el apóstol Pablo, bueno, Dios lo usó a él para levantar una iglesia en esa ciudad, una ciudad que era rica, que tenía muchas culturas diferentes, y aparte de todo, existía mucho la idolatría. Así que de esa manera, pues, con mucho dolor y sufrimiento, Pablo levantó una iglesia ahí. Y esta iglesia de Efeso fue fundada en los primeros viajes del apóstol Pablo. Esta iglesia empezó, se dice, de acuerdo a la teología, que empezó con un amor muy ferviente por el Señor, por la obra de Dios. Una iglesia que era caracterizada también porque era una iglesia llena de virtudes. Y también lo vamos a leer quizá, si nos da el tiempo, más adelante. Creo que sí lo vamos a tener que leer. En Apocalipsis habla de esto, que era una iglesia llena de virtudes. Pero el Señor tiene un reproche para esta iglesia. Y dice que fue a finales del primer siglo cuando aquella iglesia de aquel lugar empezó a decaer. Aquel fervor, aquel amor por las cosas de Dios empezó a decaer poco a poco. Se dice que fue cuando la levadura maligna entró en la iglesia, y poco a poco muchas personas fueron empezando a apagar ese amor. Se les fue apagando ese amor poco a poco. Cosas que suceden o que sucedieron allá, ahora también están atacando a la iglesia en la actualidad. Muchas cosas están sucediendo, especialmente en estos tiempos en los que el mundo está pasando por un tiempo muy difícil. Todos sabemos las situaciones que están sucediendo, las cosas, todo. Pero tristemente nos damos cuenta que el amor de muchos, como los efesios, el amor de muchos hermanos, hermanas, se ha ido enfriando. Yo espero en el nombre de Jesucristo que puedan escuchar esta palabra, porque no es palabra mía,
no es un invento mío, es palabra del Señor. Entonces en aquel tiempo se empezó a enfriar mucha gente y viene un reproche de parte de Dios para la iglesia que se encuentra o se encontraba en aquel lugar. A continuación quiero leer en Apocalipsis. Pero antes de esto, quiero enfatizar que esa iglesia, a pesar de todo lo bueno que tenía, a pesar de todas las virtudes que tenía, como que no le alcanzó su estructura para agradar a Dios. Obviamente el Señor conoce todo pensamiento, todo designio, todo. Aún dice que lo más profundo de nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, el Señor las conoce. Y el Señor conocía todas las virtudes de la iglesia de los Efesios. Y dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 2. Escribe al ángel de la iglesia, en el primer versículo, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, dice el Señor, y no has desmayado. Ahí me detengo un poco. Como les digo, el Señor conocía, como conoce todo lo que nosotros hacemos. El Señor sabía cómo esta iglesia en su inicio ardía, ese amor, ese fervor estaba en ellos por los asuntos y todas las cosas de Dios, o por el amor unos con otros. Una iglesia virtuosa. Capítulo 2, verso 4 del mismo libro Apocalipsis. Aquí está el pero. Dice el Señor: pero tengo contra ti, es decir, conozco todo lo que has hecho y has sido bueno, pero hay algo, hay una manchita que hay ahí. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Amados amigos, hermanos, hermanas, dice la Escritura más adelante: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu está diciendo. El Señor reprochó a la iglesia de Éfeso porque estaba apartándose del verdadero amor, el amor a la obra de Dios, el amor los unos por los otros. Y es lo que el apóstol Pablo ha venido aconsejando en su carta a esa iglesia y a la iglesia del presente también. Muchas personas se han estado apartando del camino del Señor, y no solamente aquí, sino en muchas partes. Como dice el dicho, sucede hasta en las mejores familias. Pero el Señor hoy te dice: regresa a tu primer amor. ¿Por qué dice esto el Señor? Sí, el Señor conoce todo lo que has hecho. Has hecho cosas buenas, quizá ministraste en algún momento, quizá pastoreaste en algún momento, quizá fuiste un adorador en algún momento. Pero, dice el Señor, algo te está sucediendo. Te has estado apartando del primer amor, aquel amor fervoroso, aquel amor de cuando estabas recién convertido al Señor, aquel amor que cuando te encontrabas a una persona en tu camino, lo primero que hacías era testificarle de lo que Cristo había hecho en tu vida. Hoy el Señor te dice y nos dice: es necesario volver al primer amor. ¿Por qué? Me voy a brincar a algún versículo. Vamos a seguir ahí con el 5. Dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete
y haz las primeras obras. Y aquí hay otra advertencia. El Señor dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, le está diciendo a la iglesia de Efesios, de los Efesios, y nos dice ahora a nosotros en este tiempo. Es necesario recordar de dónde hemos caído y arrepentirnos, dice el Señor, y empecemos a hacer las primeras obras. Si no, dice el Señor, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Qué tremendo es todo esto. El pecado de aquella iglesia era haberse apartado de su primer amor. Y vemos que en Apocalipsis el Señor les recrimina esto. Has dejado tu primer amor, has hecho cosas maravillosas en el pasado, pero eso no te es suficiente para llegar a la salvación. Pues que la carrera no es del que la inicia, sino del que la termina. Y Pablo insta a los efesios y a la iglesia actual a que caminemos en amor, que andemos en amor. Y si a muchos se les ha ido enfriando ese amor, es necesario acercarse a Dios para que reavive ese fuego. Porque si no, dice el Señor, quitaré de ti tu testimonio, quitaré de ti el Espíritu Santo, porque el candelero representa el testimonio, pero también representa el Espíritu Santo. Nadie quiere que el Señor quite su Espíritu Santo de sí. Dios es amor y en su infinita misericordia el Señor nos da otra oportunidad. Amado amigo, hermano, quizá hermano, ustedes conocen a alguien que se ha ido enfriando, ustedes pueden compartirle esto. Quizá no lo esté escuchando, que ustedes pueden llevar esta palabra también. El Señor da una oportunidad más para acercarnos a Él, para terminar la carrera y un día recibir lo que dice el mismo libro de Apocalipsis. En el versículo 17 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A las iglesias. Notemos que dice a las iglesias en plural. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Uno de los dos árboles que se encuentran en el paraíso de Dios, en el Edén. Bueno, ahora dice en el paraíso de Dios. Y ese árbol es el árbol de la vida eterna. ¿Quién no quiere comer de ese árbol? ¿Quién quiere perderse de vivir eternamente con el Señor? Pues esto es lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es necesario arrepentirse y volver al amor de Cristo, volver al primer amor, al amor por la obra de Dios, al amor unos con otros. Y esto es lo que el apóstol Pablo está amonestando también, exhortando a los efesios. Y nos exhorta también en este tiempo. Ahora el apóstol Pablo hace una transición, un contraste, por decirlo de esta manera. En Efesios capítulo 5 del versículo 3 en adelante, ya hablamos de el amor, de cómo debemos de andar. Como hijos de Dios, como hijos amados debemos andar en amor. Y ese amor no se debe apagar, porque dice la Biblia que el Señor puede quitar nuestro testimonio, puede apartar de nosotros su Espíritu Santo y nadie quiere que esto suceda. Por lo tanto, es necesario volver al primer amor. Y para continuar, Efesios capítulo 5, verso 3 en adelante dice, aquí viene la transición. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie que practique o haga todas estas cosas tendrá herencia en el reino de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas,
porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y es necesario notar que cuando Pablo dice o escribe, sed, andad, está hablando en imperativo. Verbo imperativo es una orden, una exhortación, un mandato. No dice, si quieres, sé esto, si quieres, haz eso. No, dice, sed, andad. Es una orden del Señor. Gloria a Dios. Versículo 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Aquí no hay de esos que se duermen. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Hasta ahí, hasta el versículo 17, nos vamos a detener. Y vamos a continuar enseguida. Ahora, Pablo hace este contraste, este cambio. Y para poder entender mejor esto, sabemos que el apóstol Pablo muy seguido era más específico y, por ejemplo, a su carta a los Corintios, a la iglesia en Corinto, le dijo qué tipo de pecado había en ese lugar. Mas aquí deja ver una referencia y para eso yo tuve que regresar al capítulo 4 en el verso 17. Que dice de esta manera: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y ahí vuelve a tomar este tema. O fue donde inició esto. ¿Por qué habla de esta manera? Cuando uno hace algo, quizá algo malo en este caso, y ahí viene la corrección y dice, ya no hagas esto, ya no hagas aquello. Es decir, esto nos da a entender que algo estaba ocurriendo en la iglesia en Éfeso. Alguien quizás estaba viviendo, como dice, como necios. ¿Y cómo vive el necio? El salmista dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, dice, todos hicieron lo malo. Y es muy probable que nosotros, siendo cristianos, siendo convertidos, es muy probable que nosotros también vivamos como necios. ¿Cómo es esto, hermano? ¿Cómo es que vivimos quizá como necios? Pues que sabiendo que Dios existe, todavía vivamos como si Él no existiera. El apóstol hace esta exhortación a la iglesia. Ya no andéis como los otros gentiles, los que tienen entenebrecido el pensamiento, su mente, los que viven en tinieblas, los que hacen todo este tipo de cosas. Dice, no heredarán el reino de Dios. Esta es una exhortación fuerte, pero es muy necesaria. Y cuando viene una exhortación de la palabra de Dios, es bienvenida porque es para nuestra salvación, para la salvación de nuestra alma. Cuando alguien nos exhorta, sea bienvenido. Y si nos exhorta de acuerdo a la palabra de Dios, mucho, mucho mejor. Pero muchas veces nos ofendemos cuando alguien nos exhorta.
Aunque también hay que ver de qué manera, porque la Biblia nos dice que hasta eso es un don. Hay quienes tienen el don de exhortar y hay quienes no lo tienen. Y quizá por ahí es donde hablamos mal o lastimamos a la gente, aunque hay que saber también a quién hablarle y de qué manera exhortarle. Porque si no, pues muchos se van a ofender y luego, si estamos hablando de alguien tiernito en el camino espiritual, obviamente estoy hablando de alguien que no está bien cimentado o cimentada y se le exhorta de alguna manera, obviamente rápido quieren correr. No, ahí me regañaron, ahí me dijeron esto. Por eso es necesario saber a quién, en qué momento y de qué forma exhortarle. Y el apóstol Pablo está exhortando, se supone, a una iglesia madura. Amados hermanos, esta también es una exhortación para nosotros. Aunque sabemos de acuerdo a la teología que esta carta fue escrita a los Efesios, también se leyó en las demás iglesias de Asia y hoy en día se lee en todas las iglesias cristianas, en todas las iglesias del mundo. Ahora, para continuar, dice en el versículo 15 que andemos como sabios. Ya vimos que el necio dice no hay Dios y quizá muchos pudiéramos vivir como necios, sabiendo que Dios existe, viviendo en maldad. Eso es vivir como un necio, porque ya sabemos que Dios existe y que va a dar el premio de acuerdo a nuestro estilo de vida. Aquí el apóstol Pablo, primeramente, empezamos hablando del amor, de imitar a Cristo, es decir, hablando de la vida o el estilo de vida de un cristiano, de un creyente, y hace la transición, la comparación, el contraste de cómo viven los inconversos, los necios, los que niegan a Dios, y se nos exhorta a no vivir como ellos. Vamos a continuar leyendo en el versículo 18 de Efesios 5, que dice, mirad pues con diligencia, 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Continúa, dice, y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, que es descontrol. No os embriaguéis con vino. Alguien podría decir, pues se está contradiciendo porque a Timoteo le dijo que se tomara un poco de vino. Es necesario escudriñar, estudiar y pedirle a Dios que nos dé el entendimiento. A Timoteo se le aconsejó que tomara un poco de vino. También hay que estudiar qué tipo de vino. Por causa de una enfermedad, algo que tenía en su estómago que eso le ayudaba a él. No es que fuera para embriagarse. Quiero leer Proverbios 20 en el primer versículo acerca de esto. Algunos dos versículos que quiero leer. ¿Qué dice del vino? Proverbios capítulo 20, versículo 1. Dice, el vino es escarnecedor y la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Acabamos de leer que el apóstol está instruyendo, nos está exhortando, obviamente digo a todas las iglesias,
a la iglesia de Éfeso y a la iglesia actual, que andemos como sabios. Y sigue diciendo, no os embriaguéis con vino. Y el proverbista dice, el que se embriaga no es sabio. Proverbios 23-29 habla también de esto. Y dice, ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién lo amorotado de los ojos? Y da una lista grande de todo lo que viene sobre el bebedor, de lo cual, como dice el apóstol, el Señor a muchos de nosotros nos sacó de ahí. Yo sé de lo que estoy hablando. Por lo tanto, nadie diga que es bueno embriagarse. El Señor mismo les dijo a sus discípulos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 21, verso 34. Dice, mirad bien cómo andéis, cuidad nuestros corazones, le dicen otras palabras, de que no se llenen de glotonería ni de embriaguez. Este es el mismo Señor aconsejando a sus discípulos. El tiempo se va muy rápido, vamos a tratar de irnos un poquito más rápido. Todavía hay enseñanza. Pero dice el apóstol, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Y más bien dice, sed llenos del Espíritu. Está hablando del Espíritu Santo. Entonces, la clave para todo esto que está hablando el apóstol acerca de no embriagarse, dice más bien ser llenos del Espíritu Santo y todas estas cosas de las que habló anteriormente. Aquí encontramos la clave para lograr todo éxito. Y la clave es, dice, sed llenos del Espíritu Santo. Y yo encuentro mucha escritura ahí. ¿Por qué? Porque es la clave para que nosotros andemos bien. Primeramente, dijo el Señor que el Espíritu Santo os guiará. El Espíritu Santo os enseñará a toda verdad. El Espíritu Santo nos enseñará qué es lo que nos conviene hacer y hacer. Por lo tanto, hay escrituras que nos exhortan también a ser espirituales. Estamos hablando ahora nuevamente de ser imitadores de Cristo. Ya vimos que no debemos vivir como los necios. Vemos que debemos andar en amor, imitando a Cristo también, como Él nos amó. Es decir, aquí Pablo hace también un cambio, un contraste de lo incontrolable del vino a lo controlable que es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos puede ayudar a controlarnos. Porque el mismo apóstol le dijo a Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que el Espíritu de Dios nos ayuda para tener dominio propio. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay descontrol. Vamos a continuar adelante bien rapidito y vamos ahora al versículo 21 del capítulo 5 de la carta a los Efesios. Y dice de la siguiente manera: someteos unos a otros en el temor de Dios. Y primeramente, someteos en el temor de Dios unos a otros. Yo creo que lo que sigue les va a gustar a muchos varones, vamos a ver. Pero antes que nada, someteos a Dios primeramente. El apóstol Santiago dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. El apóstol Santiago dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará cuando fuere tiempo. La humillación es también una forma de sumisión. Y en este caso dice a Dios, someternos a Dios. Si nos sometemos a Dios, podremos someternos en lo que sigue. Ahora, si el apóstol Santiago dice someteos a Dios, y si resistimos al maligno va a huir. Pero si no nos sometemos a Dios y tenemos un encuentro con el maligno,
¿Será que el maligno va a huir de nosotros? Reflexione en esto. Reflexione en eso. Ahora sigue diciendo el apóstol Pablo en el verso 22. Y esto me gusta a mí. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿Escucharon eso? Y creo que hasta aquí se me acaba el tiempo. No, no es cierto, no es cierto. Todavía hay mucho más. Hermanas, no crean esto. Todavía el Señor nos quiere hablar a nosotros. Yo sé que esto a muchos varones les debe haber gustado. Hablaba con alguien acerca de este tema sin saber que me tocaría exponerlo. Y una persona que se dice conocedor de la palabra estaba bien contento por escuchar este versículo. Y dice, oh, qué bueno, hasta Dios mismo puso a la mujer bajo nuestros pies. ¿Y cómo? ¿Cómo que bajo nuestros pies? No es de esa manera, hay que estudiarlo bien. Ahí dice, como dijo aquella persona, dice que en todo. Ok, pero vamos a estudiar. ¿Es verdad que la mujer debe sujetarse en todo? Vamos a ver qué nos dice el mismo apóstol en su carta a los Colosenses en el capítulo 3, versículo 18. Colosenses 3:18 dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos, ¿cómo? Como conviene en el Señor. Y dice, bueno, regreso a ese versículo más adelante, pero dice que como conviene en el Señor. Es decir, tal vez esto no les vaya a gustar a algunos varones, pero es lo que es. La Biblia dice que en todo, pero como conviene en el Señor. Es decir, si estamos obligando a la mujer a cometer un acto que ofende a Dios, ahí la mujer está en todo su derecho de rehusarse a obedecernos. Y no estaría fallando, porque primero que todo, primero que nada, tiene que sujetarse a Dios, después a nosotros, porque Cristo es cabeza del varón. Y si nosotros hacemos que nuestras esposas fallen o pequen en algo que le estamos obligando a hacer sin que ellas quieran y que sea algo que ofende a Dios, entonces la mujer puede desobedecernos en ese aspecto. Porque primeramente hay que obedecer a Dios antes que al hombre. Y ya casi terminamos, pero todavía hay un poco más. Pudiéramos extendernos mucho, pero vamos a respetar también el tiempo que tenemos. Y escuche algunas frases que el mundo dice. Estas frases son frases famosas, pero son frases del mundo. Dice, la primera, el matrimonio es como una organización donde los que están afuera quieren entrar, pero los que están adentro quieren salir. Y esto me recuerda que hay algunos recién casaditos por ahí, que Dios los bendiga, y bueno sería que estuvieran escuchando esto. Esas son frases del mundo. Una frase más dice, el matrimonio es la única guerra en la que los enemigos duermen juntos. Frases no bíblicas. Esto es lo que el mundo, o este es el concepto que el mundo tiene del matrimonio. Pero en el Señor todo es distinto. Volvemos a la Escritura. Entonces es necesario estudiar y escudriñar bien para saber si realmente la mujer se debe sujetar en todo al marido. Y hay que estudiar y ver que dice a su marido.
No dice que se tiene que sujetar a todos los varones o a todos los hombres, dice a su marido. Obviamente a su autoridad. Ahora, la mujer que no se sujeta al marido, obviamente ya explicamos en qué aspecto se debe sujetar, pero la que no se sujeta al marido, si el marido está en lo correcto, esa mujer entonces está pecando contra Dios, porque Dios fue el que estableció este orden, el orden de liderazgo familiar. Ahora con todo ese movimiento del feminismo y todo eso, hay muchas cosas que se están haciendo al revés de lo que Dios estableció, pero no es así en las personas que conocen y saben de Dios. Grandes mujeres en la Biblia, Sara, una de ellas, que llamaba a su esposo, lo llamaba Señor, con un gran respeto. Ahora, vamos a seguir leyendo porque el tiempo se va. Capítulo 5, verso 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Así también, maridos, deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Ahora, tal parece que a la mujer se le dio algo más fácil que hacer, que sujetarse al marido. Pero a nosotros yo veo que se nos dio un rol aún mucho más difícil, que es el de amarlas así como Cristo se entregó y nos amó y se entregó por nosotros. Es decir, amados hermanos, tenemos una gran tarea. Y yo lo que entiendo es esto, de que no solamente la mujer demanda de nosotros, porque es fácil que podamos quizá proveer, quizá dar a esto, dar lo otro, pero no es fácil darnos a nosotros mismos como Cristo se dio, como Cristo se entregó. Y eso es lo que todo varón debemos hacer por nuestra mujer. A ver si no me apedrean después de que salga de aquí, pero esto es la palabra del Señor. Ya casi vamos a terminar, el tiempo se nos va rápido, pero esto es lo que la Biblia nos dice, estos son los consejos por parte del apóstol Pablo. Y vemos cómo la comparación que hace, regresando a lo que es la pareja. Ahora, para que un matrimonio sea feliz, para que un matrimonio sea exitoso, de acuerdo a la palabra de Dios, ¿verdad?, se requiere la colaboración de ambos. Una de las frases también famosas dice que para que un matrimonio sea exitoso, sea feliz, se requieren dos. Pero para que un matrimonio fracase, se requiere uno solo. Por lo tanto, la palabra de Dios nos aconseja cómo debemos de vivir también en matrimonio, en amor. Y ese es el sometimiento mutuo, uno al otro, poniéndose de acuerdo. No es que solamente aquí se hace lo que yo digo, aquí se hace lo que yo, sino la Biblia nos dice que seremos como uno solo. Esto nos habla de un acuerdo mutuo, de un acuerdo. Ahora el apóstol Pedro
habla también de esto, porque hay mucha bendición en la sumisión. Cuando nos sometemos unos a otros, estamos también siendo obedientes. Dice el apóstol Pedro que tratemos a la mujer como vaso frágil, como coherederas de la vida. Quiero encontrar un versículo en especial en una de las cartas del apóstol Pedro. Si no me equivoco, está en la primera, en el capítulo 3. Dice nuevamente: asimismo vosotras mujeres estás sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin la palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el del interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Sigue diciendo: porque asimismo también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. Es decir, aquí habla un poco de los atavíos, pero no nos vamos a detener en eso, usted ya lo sabe. Dice: estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Esto está tremendo. Quizá muchas veces como varones, como líderes del hogar, oramos y oramos a Dios por cosas, por situaciones, y nada sucede. Es necesario examinarnos a nosotros mismos y ver cómo estamos tratando no solamente a nuestra pareja, sino a nuestra familia en general. Pero en este verso en específico habla de que si maltratamos a la mujer, nuestras oraciones no van a siquiera pasar, es más, no van a pasar ni el techo, mucho menos llegar al primer cielo. Amados hermanos, la palabra del Señor nos aconseja cómo debemos de vivir. Y ya para empezar a terminar, a concluir, nuevamente la Biblia nos enseña que debemos andar en amor, que debemos ser imitadores de Dios. Y para poder imitar a Dios es necesario que escudriñemos la Escritura. Es necesario que volvamos también al primer amor si es que se ha estado perdiendo el interés por las cosas de Dios. Porque estamos en un grave riesgo de que el Señor quite de nosotros nuestro testimonio. Estamos en un grave riesgo de que el Señor quite su Espíritu Santo de nosotros. Y la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 13, habla del amor y da una serie de cosas o una lista de lo que el amor es, que también describe el amor de Dios. Pero dice: si yo tengo esto, tengo lo otro, si doy mi cuerpo en sacrificio, pero no tengo amor, nada soy. Y dice el Señor por medio del apóstol Juan: Dios es amor. Y todos los que conocemos a Dios debemos andar en amor, porque dice que el que no tiene amor no conoce a Dios. Con esa conclusión, les voy a dejar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo le doy gracias a Dios primeramente por esta palabra. Yo espero que hayamos cada uno de nosotros tomado algo de lo que Dios nos quería dar en esta noche. Seamos pues amorosos unos con otros, reavivemos el amor, ese fuego ardiente por las cosas de Dios, por los asuntos de nuestro Señor, el amor unos con otros. Sigamos cultivando en esto.
No que hablemos mal unos de otros, sino que nos amemos, dice que nos soportemos y que oremos los unos por los otros. En esta noche yo quiero desearles de todo corazón que Dios les bendiga grandemente y nos estaremos conectando en la siguiente enseñanza la próxima semana a través de este canal. De mi parte, Dios les bendiga grandemente. Los amamos en el amor de Cristo. Amén.